Hola, hola, buenas tardes. Estamos en este miércoles para hablar sobre en el discipulado acerca de la murmuración. ¡Wow! ¡Qué temazo!, ¿no? La murmuración. Y para ello quiero leer lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 43, que dice así: Murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Respondió Jesús y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Es cortito, muy contundente lo que dijo Jesús a los discípulos: no murmuréis entre vosotros. Y vamos a hablar entonces acerca de esto, de la murmuración. ¿Qué es lo que significa la palabra murmuración? En el sentido figurado es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es una declaración maliciosa ideada para hacer daño o difamar a una persona. Esto es lo que significa la palabra murmurar. Y parece ser que esto es común entre la gente, parece ser que fue una costumbre que se le ha pegado a toda la gente, a toda la humanidad, ¿no? No es un problema de algún sector. Todos de alguna manera, en algún momento hemos murmurado contra alguien, hemos manifestado desaprobación, y podemos estar en desacuerdo con alguna persona, porque es lógico, vamos a estar muchas veces en desacuerdo con alguien. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, yo no estoy de acuerdo con lo que vos hacés, ¿no? Y la palabra murmuración es tomar ese hecho de estar en desacuerdo, no aprobar alguna opción, no aprobar alguna cosa que se dijo, y quejarnos en ausencia de esa persona. Eso es murmurar, hablar a nuestras espaldas, diríamos nosotros los argentinos. Están hablando a mis espaldas, ¿no? Y parece que es común este hecho, Así que el Señor Jesús quiso enseñarnos acerca de esto, y entonces es lo que tenemos que aprender. Muy cortito, Jesús le dijo así contundentemente a los discípulos, después que la gente murmuraba de él por lo que él estaba enseñando, no estaba de acuerdo, estaban desaprobando lo que Jesús estaba diciendo, y dice que murmuraban entre ellos. Entonces Jesús les dijo: no murmuren. Es simple, simple, cortito y contundente. Así que vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 25. Dice así: Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Tengan presente esto, porque dice: si al padre de familia, ¿a quién se refería al padre de familia? Se refería a Jesús, ¿no? Al maestro, se refería a Jesús. Si a él le hicieron esto, ¿cuánto más a lo de su casa? Entonces tengan presente, porque Jesús nos advirtió que esto va a venir. No va a ser algo extraordinario que va a pasar en nuestra vida, va a ser algo que va a venir. Estoy recordando en este momento un gran pensamiento de Don Quijote de la Mancha, cuando iba cabalgando con su compañero Sancho, y le dijo así: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Interesante, porque ladran, Sancho, señal que... ¿Vieron? Este ejemplo está tomado de aquellos perros que van ladrando al lado del caballo, Entonces, no solo que acompañan, pero muchas veces van ladrando al lado del caballo. Entonces, ladran, Sancho. Cuando se empiezan a escuchar cosas, se van a escuchar, pero es señal de que estamos cabalgando, señal de que estamos haciendo algo,
señal de que estamos diciendo algo, ¿no? Entonces eso va a venir. Si al padre de familia, tengan en cuenta, hicieron esto, ¿cuánto más a los de la casa? Capítulo 11, versículo 19 de Mateo. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No había nada que les vendía bien a la gente. Fíjense en que de pronto Juan el Bautista, él estaba en el desierto, comía comidas del desierto, langostas y miel, y bueno, criticaban a Juan el Bautista. Vino Jesús, que estaba entre la gente, pero no era un comedor y un bebedor de vino, no era una persona alcohólica, como ellos decían, Era una persona que estaba con la gente, que le necesitaba, ¿no? No estaba en el desierto, se involucraba con la gente que lo necesitaba y aún así murmuraban contra él. ¿Vieron? Cuando hace calor, nosotros nos quejamos de que el tiempo hace calor. Oh, ¿cuándo se va a ir este calor? Que no aguanto más este calor. Cuando viene el invierno, que hace frío, nos quejamos de por qué hace frío. Qué bárbaro, tanto frío. Fíjate que hizo 1 grado bajo cero. Fíjate que la helada. Siempre estamos quejando cuando llueve, porque llueve, cuando no llueve, porque no llueve. Es difícil poder conformar a toda la gente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar. Estamos trabajando en el grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, a pesar de que empujamos todo para el mismo lado, no obstante podemos llegar a estar en desacuerdo con algo, pensar distinto. En un matrimonio, 2 personas que se han casado, marido, mujer, se han casado, y es normal que en algún momento tengan un desacuerdo. Los padres educan de la mejor manera a sus hijos y es normal que los hijos no aprueben algunas cosas de los padres, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo en este versículo. Fíjense en lo que dice el capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y estaban beneficiados por las obras que Jesús hacía. Sin embargo, decían, este lo echa por Belcebú, el príncipe de los demonios. No daban gloria a Dios por lo que estaban viviendo. Siempre era necesario patear en contra de lo que Jesús decía o de lo que Jesús hacía. Capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y el versículo que sigue dice, no hallándolo. O sea, buscaban, había una manera de pensar en cuanto a esto, buscar de culparlo a través de falsos testimonios. Y esto es lo que básicamente es la murmuración. La murmuración nunca va a ser para beneficiar a nadie. La murmuración siempre tiende a perjudicar a las personas, desacreditarla, quitarle autoridad, que se vea como mal ante la sociedad, ¿no? Siempre busca este perjuicio entre la gente, ¿no? Así que el Señor Jesús dijo que esto no debe ser así, debe marcar una diferencia entre el pueblo de Dios. Por eso que le dijo simplemente no murmuren. No le dio muchas explicaciones. Simplemente no murmuren, porque eso era algo común entre la gente. Se podría ver. Y parece ser que el que más murmura, más galardonado es entre la gente. Más se lo quiere. Sin embargo, toda murmuración busca que perjudicar. Y tenemos algunos sinónimos que también es necesario pensar. Uno de los sinónimos es susurrar, en la murmuración, susurrar, renegar, refunfuñar, gruñir, criticar, despellejar, calumniar, desacreditar, difamar. Estos son algunos de los sinónimos que podemos tener de la palabra murmuración. Y es importante que los tengamos en cuenta, porque vamos a ver que esto definitivamente no viene del cielo, no es voluntad de Dios que nosotros nos ocupemos de estas cosas. Por eso Jesús le dijo así,
una orden contundente, un mandato contundente al pueblo, y es necesario que lo tengamos en cuenta en el discipulado. No murmuren, no murmuren. Nuestro hablar tiene que ser distinto. Tenemos que marcar la diferencia, como dijimos, porque el Señor Jesús está viviendo en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser distintos a lo que la gente común o la gente sin Cristo practica, que es algo común, es algo cotidiano, algo que se respira, algo que se palpa entre la gente, ¿no? Entre nosotros no debe ser así. Nuestro hablar debe ser distinto. En el Salmo capítulo 15, versículos 1 al 3, dice esto el Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará en tu monte santo? Dice, el que no calumnia con su lengua. Y dijimos que calumniar es murmurar. Y notemos que hay una consecuencia, una consecuencia de no tener esto presente. No puedo calumniar. ¿Qué quiere decir habitar en el monte santo de Dios? Es que vivimos en santidad, porque nadie habita en su monte si no vive en santidad. ¡Wow! Entonces, es importante pensar por qué Jesús le dijo a los discípulos, no murmuren ustedes. ¿Quién habitará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, dice. Ahora, ¿esto es factible? ¿Es posible esto? Sí que es posible. ¿Saben por qué? Porque vamos a ir al arranque, vamos a ir al origen, al quid de la cuestión. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿no? Y en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice algo muy parecido. Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, y en Romanos dice así. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y recordemos que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos una manera de pensar distinto, por eso Jesús tenía que enseñarlo esto. ¿Y cuán profunda es la mente de Dios? ¿Qué nos enseña esto cuando dice insondables? La palabra insondable es sobre algo que no se puede sondear, que no se conoce su profundidad. En el mar, por ejemplo, hay zonas muy profundas, ¿no? De 2 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad. Kilómetros, no metros, kilómetros de profundidad. Pero hay zonas que realmente no son sondeables. Zonas tremendamente profundas que ni siquiera llegan los rayos del sol. Bueno, de alguna manera, como poniendo el ejemplo, insondable significa esto, que no podemos conocer el fondo, el piso de esto, ¿no? ¿De qué? De la mente del Señor. ¿Pero qué nos está enseñando esto? ¿Cuán insondables son, inescrutables sus caminos? ¿Qué nos está enseñando? Que tenemos que ir escudriñando la mente del Señor. Ese es el propósito, lo repetimos muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. El propósito de los discipulados es para que nosotros nos metamos en la cabeza de Jesús, en los pensamientos de Jesús. Qué distinto que fue Jesús al hablar de la gente. Jesús no criticó, Jesús no calumnió, Jesús no murmuró contra nadie. Él transmitía paz. Cuando la gente hablaba en su contra, él buscaba de poner paz. Y dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué son los pacificadores? Los que buscan la paz. Los que buscan establecer la paz en medio de una situación crítica, en el medio de una situación turbulenta. Esta persona busca poner paz. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso que él dijo, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Ahí tenemos que ir a las profundidades de la riqueza de Dios, insondable, pero meternos en el río de Dios, nadar en el río de Dios, no estar simplemente a la orilla mojándonos los talones, sino ir más adentro
en el río de Dios. Entonces vamos a pensar con la cabeza de Jesús. Entiéndase, vamos a pensar con los pensamientos. Mas nosotros, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Así que, entonces, ¿cómo debemos hablar? Hablar con otra persona. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que debemos hablar cuando nuestras palabras sean realmente para bendición. Recordemos que dijimos que la murmuración persigue nuestra destrucción, nuestra desacreditación, que somos censurados, que hay una idea maliciosa para que perjudique nuestra imagen ante la gente, o lo que dijimos o lo que hicimos. Nosotros debemos hablar con los demás, nos enseña el Señor a través de su palabra, cuando nuestras palabras son para transmitir bendición. Bendición y no maldición. Miren, hay 48 versículos en la Biblia que hablan acerca de este tema de la murmuración. No directamente con la palabra murmuración, pero tienen que ver con alguno de estos ingredientes de lo que estamos mencionando. Yo vamos a tomar, le voy a pedir a Damaris que vamos a ir leyendo en forma consecutiva varios versículos vamos a tomar los proverbios, a ver lo que dicen los proverbios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 18, dice esto: El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. El capítulo 11, versículo 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Tengan en cuenta, presten atención. Con la boca, el impío, la persona que se ocupa de esto, destruye a su prójimo. 13, versículo 3. El que guarda su boca preserva su vida, y el que mucho abre sus labios termina en ruinas. Termina en ruina como lógica consecuencia. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. A los mejores amigos, El chismoso logra separar cuando se le da bolilla a ese chismoso, El hombre perverso provoca contiendas. Capítulo 17, versículo 9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Otra vez se repite y se va divulgando de boca en boca. Mirá, yo te lo digo, pero vos no comentés nada, decimos comúnmente. Bueno, si no querés que nadie se entere, no se lo digas a nadie, simplemente. No, pero yo le tengo mucha confianza, yo tengo mucho cariño por esa persona, sé que no me va a fallar. No importa, si no querés que nadie lo sepa, no se lo cuentes a nadie, porque él también va a tener otra persona de su cariño, de su confianza, y se lo va a contar. Mira, yo te lo voy a contar, pero vos no lo digas a nadie. Y ese vos no se lo digas a nadie, se va armando una cadena y dice que separa a los mejores amigos. Capítulo 18, versículo 21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y a los que la aman comerán su fruto. Muerte y vida hay en el poder de la lengua. Qué tremendo que es esto. Capítulo 20, versículo 19. El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. No te asocies. No solo que Jesús dijo, no murmuréis, sino también como consecuencia, si no vamos a murmurar, no te asocies, no te juntes con los chismosos, porque el chismoso anda murmurando y va revelando secretos. Capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua guardará su alma de angustias. Guardará su alma de angustia. Capítulo 25, versículo 23. El viento del norte trae la lluvia, y la lengua murmuradora el semblante aireado. Capítulo 26, versículo 20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Listo, se calma la contienda donde no hay chismoso, así que no te juntes con ellos, no te juntes con ellos. Y sí, pero le tengo un gran cariño, sí, pero no te juntes cuando empieza a chismear y empieza a murmurar. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal los unos de los otros. Yo voy a leer
en el libro de Santiago, el capítulo 3, voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y presten atención a lo que dice aquí Santiago. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuerte viento, se les dirige por un timón muy pequeño y los pilotos lo llevan al barco por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosques tan grandes puede incendiarse con un fuego tan pequeño. La lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceituna y que la vid dé higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero a mí lo que me llamó la atención, porque no es un... A ver, si nosotros lo tomamos literalmente a lo que estuvimos leyendo, podemos justificar nuestras acciones y decir, nadie puede dominar la lengua, pero acá está poniendo en forma global, en forma general, ¿no? Que la lengua, si no se la domina con un poder mayor, porque está hablando, si la lengua, dice la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, y luego dice, si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. O sea que hay fuerzas mayores que pueden operar sobre la lengua. Y tiene que haber fuerzas mayores que dominen la lengua. ¿Y cuáles son esas fuerzas mayores? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Y dice la Biblia que uno de los frutos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24, es el don de contenernos a nosotros mismos, el don de continencia, el don de dominar nuestros impulsos. El Espíritu Santo, que es una fuerza tremenda en nosotros, viviendo en nosotros, Él es solo Él es el que puede dominar nuestra lengua, que es pequeña realmente, pero que puede inflamar grandes bosques, como un pequeño fuego, como una pequeña chispa, que puede incendiar grandes bosques. Así la lengua va a ser dominada por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no domina la lengua de labios para afuera, de lo que nosotros decimos, sino que de la abundancia del corazón, de ahí de lo profundo, del origen. Él nos enseña qué es lo que podemos poner en nuestros corazones para que nuestra boca después hable bendición. Si en nuestro corazón ponemos bendición, vamos a hablar solamente bendición. Si en nuestro corazón ponemos maldición, bronca, ponemos el airearnos con los demás, el enojarnos con los demás, solamente el negativismo, solamente el pesimismo y el mirar todas las cosas como que a todo tenemos que criticar, y eso ponemos en nuestro corazón, así va a ser nuestra vida. Pero con el Espíritu Santo, Jesús nos enseña a nosotros cómo no murmurar. ¿Cuál es el secreto para no murmurar?
Y hemos visto el secreto. ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que acá adentro ha permitido que entre cosas sanas, beneficiosas, de bendición. Como un padre que de pronto trae bendición para sus hijos y lo único que hace es volcarle bendición a la vida de sus hijos. Dale que vos podés, aunque estuvo haciendo las cosas mal. No le dice, sos un inútil, sos un sábelo nada, no podés hacer nada. No le tira maldiciones, no le tira pálida. Así es nuestra vida, cuando nuestra vida está nutrida con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Por eso que dice la Biblia que debemos hablar la palabra en abundancia, porque cuanto más ponemos su palabra en nuestra vida, cuanto más exaltamos la grandeza de Cristo, más permitimos que la presencia del Señor esté sobre nosotros, menos vamos a poder tirar maldiciones hacia los demás. ¿Por qué? ¿Por qué maldiciones? Porque todos cometemos muchos errores, todos nos equivocamos algunas veces en cuanto a lo que decimos, hacemos. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y capaz además de dominar todo su cuerpo. Permitamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, aún en nuestras palabras. Aún en nuestras palabras. Debemos tomar conciencia de lo que dijo Jesús sobre la murmuración, que no nos conduce a ninguna parte. Por el contrario, solamente destruye. La murmuración nunca edifica, nunca destruye. Manifestando así que el que provoca que nos dediquemos a murmurar es obra pura y exclusiva del diablo. Dios no va a bendecir la murmuración que nosotros hicimos hoy, o ayer, o el año pasado. Dios no la va a bendecir. Y si Dios no la bendice, el que maldice es el diablo. Y el diablo utiliza eso para destruir. Para destruir. Así que debemos dejar de ocupar nuestro tiempo en frivolidades para ocuparnos en cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Y hay en muchas áreas podemos bendecir con nuestra boca. Miren, el domingo pasado fue el Día del Niño. Y hemos bendecido a los niños. Hemos bendecido. Y a todos los niños les decíamos, ¡Feliz Día del Niño! ¿No? Y les dábamos regalos. Y estuvimos en la plaza con los chicos allá en el parque urbano. Y bendiciéndolos y bendiciéndolos. ¿Saben lo que dijo Jesús? A mí me llamó la atención poderosamente este día domingo, en una palabra que me habló Dios a mi corazón porque nunca le había prestado atención. Jesús le dijo a Pedro después que le negó, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe qué le contesta a Jesús? Apacienta mis corderos. 3 cosas le estuvo diciendo acá. 3 cosas le dijo. En primer lugar, apacienta. La palabra apacentar significa dar pastos o llevarlos a pastar. Apacienta, mis. En segundo lugar, ¿qué significa propiedad privada? ¿Y de qué está hablando? Mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? El cordero en el rebaño de las ovejas es considerado un cordero, un animalito que tenga hasta 1 año de edad. ¿Qué significa? Trasladándolo a nuestra vida, porque así dijo Jesús, apacienta mis corderos. ¿Qué significa? Bebés, niños, criaturas, changuitos, como dicen en otras provincias, gurises, como dicen los entrerrianos, o chavos, como dicen los mexicanos, no importa en el lugar donde estemos viviendo. Esos niños son los corderos que Jesús nos prestó en esta vida. Entonces, cada padre y madre, cada tío y tía, cada abuelo o abuela, la iglesia, el ministerio de la iglesia, no podemos hacer la vista gorda en esto que Jesús nos dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. No es una tarea del pastor de la iglesia.
No es una tarea, no es un lugar que nos estamos metiendo que no nos corresponde. Es tarea de cada uno de nosotros. Y estamos hablando de bendecir. Y le trajeron los niños a Jesús para que les ponga las manos encima. Y Jesús dice, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros los bendecimos. Pero ¿cuándo podemos bendecirlos? ¿Solamente un día al año? Claro que no. Los podemos bendecir todos los días del año, porque ellos son cosas importantes para Dios. Son sus corderos, propiedad privada. Él nos lo prestó a nosotros en esta vida. ¿Cuánto tiempo? No sé, hasta que se van de nuestra casa. Nos prestó eso para que nosotros bendigamos a nuestros niños. Repito, padres, madres, tíos, tías, abuelo, abuela, la iglesia, el ministerio de la iglesia. Nadie podemos hacerle la vista gorda a esto que Jesús nos dijo. Pero esto lo vamos a hacer ¿cuándo? Cuando permitimos que nuestro corazón rebose como un cofre que atesora cosas buenas dentro de suyo. Y vamos y abrimos ese baúl de ese tesoro, o esa caja fuerte, vamos y abrimos esa caja fuerte donde podemos llegar a tener nuestro tesoro, y sacamos de ahí adentro, solamente vamos a sacar de ahí adentro lo que hemos puesto ahí adentro. No podremos sacar otra cosa. Así que pongamos en el cofre de nuestra vida, en el corazón, pongamos buenas cosas, no murmuremos, no nos dediquemos a eso, bendigamos, soltemos bendición todos los días, propongámonos como meta soltar todos los días bendición sobre las personas que nos rodean, aunque nos hayan hecho mal, no interesa. Jesús dijo, bendigan y no maldigan. Dijo, bendigan a los enemigos, a los que hablan mal de ustedes, a los que los persiguen. Bendíganlo. Por eso yo te digo, Dios te bendiga. Siempre hay cierto personaje que usa camuflaje en cada congregación. Es experto en espionaje y tiene un equipaje lleno de información. Pero ayer vino a decirme que lo han acusado de chisme, que carga con la frustración, que malentienden su intención, que todo lo quiere saber, va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión, es pa' que oren, pa' que oren. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión, es pa' que oren, pa' que oren. Sentadito en la banca, allí se estanca, mirando alrededor, pues ya casi el servicio arranca. Es de los primeros que hace su llegada, quiere mirarlo todo para no perderse nada. No, nada, absolutamente, es muy observador y le gusta estar pendiente. Buena gente, atento y consciente, muy conversador, seguramente. Diligente si de algo discrepa, es tan amable casi que todos lo sepan. Sí, es el vocero que conoce al mundo entero. Pregúntale de alguien y no te pondrá peros. Tiene la habilidad para hacer el desglose, detalle por detalle de alguien que tú desconoces. Se alega que lo hace sin mala intención, que solamente va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión, es pa' que oren, pa' que oren. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión, es pa' que oren, pa' que oren. Las ganas de chismear los hace capaces de utilizar palabrería con disfraces. Su lengua y su corazón hicieron las paces para destruir al primero que algo le pase. Cuidado, que sin información te la comparten, de esa mala acción tú te haces parte. Y si el veneno en tu mente está palpable, por escucharlo tú también te haces culpable. Quizás te diga que no quiere decirlo, pero es la quinta vez que va a repetirlo. Quizás te diga que no va a entrar en detalle con la frase, no se lo digas a nadie por la calle. La expresión de su cara cuando algo dispara es obvia, a esa ninguna se compara. Levanta las cejas y mira a todos lados para asegurarse que esté todo despejado. Y cuando tiene el escenario preparado, que te ve interesado, ya está desesperado. Su tono de voz se vuelve sublime, el corazón le manda el fax, la lengua te lo imprime y espera que al final el chisme lo decoren, pa' que se vea espiritual lo que proponen. Y el acento religioso que le ponen es
no es pa' chismear, es pa' que oren. Siempre hay cierto personaje que usa camuflaje en cada congregación. Es experto en espionaje y tiene un equipaje lleno de información. Pero ayer vino a decirme que lo habrá acusado de chisme, que carga con la frustración, que mal entienden su intención, que todo lo quiere saber, va a ponerlo en oración. No es que le guste la murmuración, no es que le guste andar con rumores, tampoco que por diversión, es pa' que oren, pa' que oren.